Continuamos con nuestro programa y nos habíamos quedado en esta revisión a la escena en la casa, la cena en la casa de la familia Hartman, y después de eso vamos a tener lo que es la trayectoria del tren. Así es, también algo que acontece mientras ellos están en esta cena, no hay que olvidar esta explosión de una vía del tren. Son prácticas que están realizando en la ciudad para poder cortar los transportes, las vías de transporte. Y bueno, después regresa al trabajo en el tren. Antes de abordar, a él lo intercepta un señor con 2 niños que son sus sobrinos, es lo que él le menciona, y sabemos que es el señor Siggy. Y bueno, le deja a los niños, se los encarga, le dice que van para Colonia y que por favor los vigile durante el viaje. Sí, son los sobrinos de este personaje. Evidentemente, Kessler no tiene la menor idea de quiénes puedan ser. Él simplemente le dice que es amigo del dueño y acepta poder encargarse de los niños. Él no encuentra mayor problema en encargarse de estos niños. Sin embargo, en este trayecto va a suceder algo realmente importante, que es este atentado que los niños hacen a una de las familias que viajarán en el tren. También interesante la escena en donde se les retira por orden de los militares el elemento para poder calentarse, los radiadores para calentarse, y entonces él tiene que emprender una serie de acciones para la entrega de mantas para que la gente hay que recordar que es un tren de primera clase, lo cual el no tener calefacción y el tener que estarles brindando una manta para que se puedan calentar en esta fría noche en la Alemania, lo encuentran como un gran problema. Después vamos a tener la interesante escena de la revisión de seguridad, en donde entran los militares, y es ahí en donde vamos a encontrar también elementos muy interesantes desde el punto de vista visual, en algunas tomas en el momento de la caída de la bala que le cae, cuando el niño está precisamente colocando las balas en la pistola. Una de ellas de estas balas cae al piso, y tenemos un plano a nivel de piso en color que contrasta con los rostros de la familia, que se dan cuenta de que el niño está armado. Así es, después de este atentado, lo vemos a él asistir a una fiesta nuevamente en la casa de los Hartman. De pronto llega ahí un judío que le está pidiendo al señor Hartman llenar un cuestionario sobre su posible alianza con los nazis. Y bueno, ahí vemos una escena romántica entre Catherine y Leopold también. Ella le dice que ella era Wurtemberger, pero que ya se salió de ello. Y bueno, aquí vamos a ver también una escena muy impactante donde vemos al señor Hartman, después de haber llenado este cuestionario, se traslada al baño y pronto nos enteramos que acababa de quitarse la vida en la bañera. Así es, y tenemos la escena también muy interesante de esa reunión con este personaje que será Siggy, en donde el personaje de Leopold Kessler entrará nuevamente en el tren. Viene el problema de la reglamentación en cuanto a la numeración de los zapatos para la atención del público, y la reunión, una vez que el tren se detiene, Kessler baja del tren y tendrá esa reunión con Siggy, en la cual le encomendará una siguiente misión, y ya nos encontramos prácticamente en la Navidad de 1945, la visita del sacerdote, y después el encuentro con Caterina en la catedral, por consejo del propio sacerdote, para que el Kessler vaya a la catedral. No le dice quién se va a encontrar ahí, pero simplemente le dice que él le recomienda que vaya, y evidentemente
Caterina va a ser la que está presente en esa catedral y es ahí donde le declara su amor. Viene la aceptación de ese matrimonio en una escena muy interesante de la aceptación de matrimonio, e inmediatamente en una sobreimpresión el sacerdote ya haciendo ese casamiento y luego pasando ya propiamente a esa realidad, y lo cual derivará en ese recorrido que constituirá la luna de miel entre Caterina y Leopold en el tren, y cómo es que ahí Caterina le explica que su padre no pudo soportar que en sus trenes viajaran al mismo tiempo o en un momento dado judíos a los campos de concentración, y que ahora esté transportando a americanos en primera clase de ese mismo tren, cosa que considera pues realmente como un absurdo. Así es, y posteriormente vemos cómo él recibe una llamada de Catarina, le dice que está en su casa de Frankfurt, que por favor vaya. Cuando él llega, este joven Lawrence Hartman está muerto y se han llevado a Catarina a otro sitio. Aquí es cuando le piden que tiene que realizar un trabajo, que es colocar unos explosivos dentro del coche cama, debajo del coche cama en el que él está viajando, y aquí es donde empieza realmente ya esta situación del protagonista de tomar una decisión. Efectivamente se le va complicando ahí la cuestión de esta determinación de tomar esta postura ideológica, hacia qué grupo servir, en tanto que Kessler siempre se había tratado de mantener neutral en todo esto, y esta larga escena que va a ser ya propiamente el desenlace de la historia de esta película es la de El Expreso de Bremen, en donde vamos a encontrar por un lado la instalación que hace Kessler de esta bomba, después su arrepentimiento intercalado por una serie de voz-over en donde se va manifestando un poco su pensamiento, su conciencia, y esta alternancia de voz-over que antes era en periodos mucho más largos, ahora va teniendo una periodicidad mayor, hasta que entonces él ejecuta esta prueba, se arrepiente de la explosión, sin embargo, en un ataque ya de impotencia respecto a esta imposibilidad de mantenerse neutral, es que decide activar nuevamente la bomba, y es el momento en el que el tren cae de esta vía del tren y cae hacia el río, hacia ya el desenlace de lo que será esta interesante película. Así es, y bueno, a lo largo de todo el filme hay una serie de elementos visuales muy, muy interesantes, muy llamativos, estas sobreimpresiones, estos cambios que hace Lars von Trier en el uso del color y del blanco y negro, como bien decías, tal vez para enfatizar algunos elementos, algunas escenas muy importantes dentro de la trama, esta voz-over que nos va guiando, nos va acompañando a lo largo de todo el filme, estas tomas cenitales que utiliza demasiado el director, los giros de la cámara, el plano holandés, en fin, hace uso de una serie de recursos visuales muy, muy interesantes. Así es, a mí me marcó particularmente como algo muy destacado los emplazamientos de cámara, los movimientos que son realmente muy diferentes a lo que podemos ver en un cine clásico, evidentemente, y que se hacen también con una economía de recursos realmente sorprendente, sin grandes locaciones, sin grandes ostentaciones de producción, y logra efectos realmente interesantes. Otra cosa que me gustó mucho fue la cuestión de la cantidad de recursos que se utilizan de la sobreimpresión, muchas escenas en donde vemos esta introspección de los personajes, y que en el fondo de este personaje vemos letras, tipografías, pero también vemos escenas y momentos de otros personajes, y es un manejo de estos recursos muy
muy cuidado, muy pulcro, muy determinado en ciertas circunstancias, y por supuesto el papel de la música, que es fundamental porque nos permite reforzar toda la parte emocional de cada uno de los momentos de esta película. Así es, la música también es algo muy destacable de este filme, y en general la fotografía, la composición fotográfica a lo largo del filme es extraordinaria. Así es, pues este fue nuestra crítica, nuestros comentarios a esta extraordinaria y compleja película de Europa de 1991 de Lars von Trier.